Esta noche, el Medio Oriente vuelve a arder en llamas. El cielo se ilumina con el resplandor de las explosiones, y casi nadie está hablando de la verdadera historia. Casas de combate estadounidenses y jets saudíes cruzaron la oscuridad juntos para bombardear Irak. Escucha bien, no bombardearon Irán, bombardearon Irak. Y Washington, desde sus frías salas de prensa, nos dice que esto fue solo una respuesta. Una supuesta respuesta a 30 ataques con drones en apenas 72 horas. 30. Detente a pensar en ese número por un segundo. 30 drones surcando el cielo del desierto en 3 días. Y de repente, Arabia Saudita, un país que durante años intentó desesperadamente alejarse del olor a pólvora de esta guerra, ahora está enviando sus propios aviones de combate, dejando caer bombas ensordecedoras sobre otro país, volando ala con ala junto a Estados Unidos. ¿Te suena normal esto? ¿De verdad te parece una simple y limpia represalia? No lo es. Hay algo mucho más grande, mucho más oscuro, moviéndose bajo la superficie de este conflicto, y el sistema está diseñado para que no lo veas. Déjame contarte la historia oficial que quieren que tragues. El Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, salió a hablar esta misma mañana. Con el rostro de piedra, dijeron que las fuerzas estadounidenses y saudíes llevaron a cabo ataques de precisión contra grupos respaldados por Irán dentro del territorio iraquí. Dijeron que estos grupos habían lanzado más de 30 drones en las últimas 72 horas. Drones apuntando directamente a las bases militares estadounidenses. Drones zumbando letalmente hacia las gigantescas refinerías de petróleo saudíes. Y según esos mismos informes fríos y calculados, al menos 20 combatientes de esas milicias perdieron la vida esta noche bajo el fuego cruzado. Sitios logísticos reducidos a cenizas humeantes. Almacenes de armas destrozados hasta los cimientos. Todo esto en el este de Irak. Esa es la versión oficial. Corta, limpia, fácil de digerir. Pero si te atreves a hacer una sola pregunta, todo ese teatro oficial se derrumba como un castillo de naipes. ¿Por qué Irak? Si Irán es quien mueve los hilos de estas milicias en las sombras, si Irán es el verdadero enemigo jurado, ¿por qué Estados Unidos está arrojando sus misiles sobre Irak y no sobre Irán? ¿Por qué, por segunda vez en una sola semana, la respuesta violenta siempre cae sobre suelo iraquí? Y la segunda gran pregunta, ¿por qué Arabia Saudita? Durante los últimos 3 años, Arabia Saudita intentó absolutamente todo para sacudirse el polvo y la sangre de las guerras. Iniciaron conversaciones de paz con Irán. Dejaron de lanzar bombas sobre un Yemen devastado. Todo su gran plan era construir Neom, esa ciudad futurista en el desierto, atraer a millones de turistas, convertirse en el próximo Dubái. El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, lo dijo con una claridad cortante: no queremos más guerras. Entonces, ¿por qué esta noche los cazas saudíes volarían repentinamente hacia Irak para desatar el infierno? ¿Por qué Arabia Saudita arriesgaría todo su futuro de la noche a la mañana? Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. Aquí es donde necesito que prestes mucha atención. Arabia Saudita afirma que durante 2 días consecutivos, enjambres de drones fueron lanzados desde Irak hacia sus vastos campos petroleros en el este. Drones cargados de explosivos que podrían haber quemado hasta las cenizas la mitad de toda su producción de crudo, sumiendo su economía en un caos humeante. Y Estados Unidos repite exactamente la misma narrativa. 30 drones en 72 horas, lanzados por los mismos grupos de siempre. Pero seamos brutalmente honestos. ¿Quién vio realmente esos 30 drones cruzando el cielo? ¿Quién los contó? La única fuente es la boca del CENTCOM. No hay videos, no hay pruebas independientes ni radares mostrados al público. Solo un comunicado escrito en una oficina. Tuvimos que responder a 30 ataques, así que decidimos bombardear. ¿Te suena familiar? Debería, porque este es exactamente el mismo guión desgastado y sangriento que nos han obligado a ver durante 20 años. Primero te inyectan el miedo, diciendo que hubo múltiples ataques contra las tropas estadounidenses. Luego, con un tono solemne, dicen que tenían el derecho absoluto de defenderse. Acto seguido, arrasan con un tercer país que poco o nada tiene que ver en el asunto directo. Y para terminar, se limpia las manos diciendo que solo quieren evitar una escalada militar. Pero si realmente quieres evitar una escalada militar,
¿Por qué estás arrastrando por la fuerza a un país completamente nuevo hacia el pozo ciego de esta guerra? Y aquí es donde empieza a oler a podrido, la pieza más oscura de todo este rompecabezas. Estados Unidos posee la fuerza aérea más letal y devastadora del planeta. Pueden golpear quirúrgicamente cualquier rincón de Irán si así lo desean. Ya lo han hecho en el pasado. Entonces, ¿por qué no ahora? ¿Por qué conformarse con aplastar a pequeñas milicias en la arena de Irak? ¿Por qué no cortarle la cabeza a la serpiente? Porque golpear a Irak es fácil, es seguro. Golpear a Irán significa encender la mecha de una guerra real, cruda y devastadora. Bombardear Irak te permite exhibir músculo militar en las noticias de la noche sin desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Pero hay una segunda razón, una razón mucho más siniestra y maquiavélica. Necesitas a Arabia Saudita atrapada en esta guerra, de forma permanente. Piénsalo con frialdad. ¿Qué ocurre cuando las joyas de la corona petrolera saudí están bajo amenaza constante de ataque? ¿Qué le queda por hacer a Arabia Saudita? No le queda más remedio que rogarle a Estados Unidos por más misiles Patriot, por más escudos de protección, por más aviones de combate relucientes, por más botas de soldados estadounidenses pisando permanentemente su arena. ¿Y qué es exactamente lo que anhela Estados Unidos? Justo eso, más bases militares de concreto, más control absoluto sobre la región, más influencia asfixiante sobre el mercado mundial del petróleo. Durante años, Washington estaba viendo cómo Arabia Saudita se le escapaba de las manos. Los saudíes estaban estrechando la mano de China, estaban dialogando con Rusia, se estaban sentando en la misma mesa de paz con Irán. Riad incluso se dio el lujo de decirle que no a Joe Biden cuando éste les rogó que bombearan más petróleo. En Washington odiaron eso con cada fibra de su ser. Necesitaban arrastrar a Riad de vuelta a su jaula de influencia, cueste lo que cueste. ¿Y cómo logras encadenar de nuevo a un país que ha decidido caminar hacia la paz? Haciendo que la paz sea una ilusión absolutamente imposible para ellos. Te aseguras de que enjambres de drones fantasmas vuelen amenazadoramente hacia sus campos petroleros. Cada día, cada maldita noche. Hasta que sientan el miedo en la garganta y no tengan otra opción más que apretar el gatillo y luchar. Yo no te voy a decir quién lanzó realmente esos drones. Solo te pido que uses tu propia mente, tu propio sentido común. ¿Quién se beneficia realmente si Arabia Saudita e Irán jamás logran firmar la paz? Definitivamente no es Arabia Saudita. Los saudíes pierden miles de millones en cuestión de minutos si un solo campo petrolero arde en llamas. Definitivamente no es Irak, porque Irak es el que siempre termina tragando polvo y recibiendo las bombas. Y ciertamente tampoco es Irán, porque Irán finalmente estaba acariciando con la yema de los dedos un histórico acuerdo con los saudíes. Entonces, ¿quién gana cuando estos tres gigantes se desangran peleando entre sí? Solo un país se levanta victorioso. El único que factura miles de millones vendiendo las armas para el baño de sangre y que justifica mantener a sus tropas atrincheradas en la región para siempre. Y mira con cuidado los tiempos de todo esto. Los hilos de reloj no se mueven por casualidad. Hace apenas unos días hubo una cumbre masiva a puertas cerradas en Washington. Trump se reunió cara a cara con Netanyahu. En ese mismo entorno también estaba Zelensky, aunque fue tratado con un frío desdén. Netanyahu, en cambio, salió con una sonrisa triunfal de oreja a oreja. Declaró a los cuatro vientos que había sido una de las mejores reuniones de su vida. Habló de una alianza total, de un respaldo inquebrantable. ¿Qué significa realmente alianza total cuando esas palabras salen de la boca de Netanyahu? Siempre ha significado una sola cosa, escrita con sangre: más guerra en el Medio Oriente. Y apenas unas horas después de esa reunión llena de apretones de manos y sonrisas cómplices, de pronto, como por arte de magia, 30 drones surgen de la nada en el cielo nocturno y repentinamente los cielos de Irak se desgarran con los bombardeos de casas estadounidenses y saudíes. ¿De verdad eres capaz de creer que eso es una simple coincidencia cósmica? Yo no me lo trago. Lo pregunto por un amigo, por supuesto. Porque si tú fueras el arquitecto en las sombras y quisieras mantener viva la llama de la guerra con Irán eternamente, pero sin tener que ensuciarte las manos bombardeando a Irán directamente, ¿qué harías? Harías exactamente esto. Crearías una guerra de poder, un sangriento conflicto por encargo que no tenga línea de meta.
Bombardeas un campamento miliciano en Irak. La milicia jura venganza sobre los cadáveres de sus hermanos. Lanzan 2 drones más hacia la frontera. Entonces tú te plantas frente a las cámaras y dices, miren, nos han atacado de nuevo. No nos dejan otra opción que bombardear otra vez. Luego ellos atacan de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Nunca se detiene. Es un bucle enfermizo y perfecto. Y cada vuelta de este círculo vicioso requiere inyectar más armas, montañas de dinero ensangrentado y una presencia militar estadounidense cada vez más asfixiante. ¿Y quién paga realmente el precio de este teatro macabro? Desde luego que no son los hombres de traje en Washington. Lo pagan las familias inocentes en Irak bajo los escombros. Lo paga la gente en Arabia Saudita y en el mundo cuando el precio del petróleo enloquece y ahoga sus bolsillos. Y lo pagan los propios soldados estadounidenses estacionados en esas bases en medio del desierto. Recuerda un detalle crucial. Había un alto el fuego de 4 días antes de que todo esto estallara. 4 largos días sin un solo disparo. Todo el mundo contenía la respiración, rezando para que la tregua resistiera. Y esta noche, el silencio se rompió en pedazos. No porque Irán decidiera atacar de frente a Estados Unidos, sino por esta extraña e invisible historia de 30 drones fantasmas que absolutamente nadie ha podido verificar. Y ahora, con total arrogancia, Estados Unidos declara que las milicias y sus patrocinadores deben detener los ataques si quieren evitar reacciones militares adicionales por parte del Pentágono. Esa frase es aterradoramente importante. Eso no es una advertencia diplomática, es una amenaza directa para seguir soltando misiles. Significa, seguiremos bombardeando exactamente cuando nos dé la gana, sobre quien nos dé la gana, y ante las cámaras lo llamaremos legítima defensa. Y así, Arabia Saudita ha caído oficialmente, con los 2 pies en la trampa. Antes de que cayera la noche, los saudíes aún podían alzar las manos y decir, esta no es nuestra guerra, somos un territorio neutral, anhelamos la paz con Irán. Después de esta noche, esa ilusión se ha hecho añicos. Sus propios aviones arrojaron fuego letal sobre aliados iraníes. Ahora, esas milicias verán a la monarquía saudí como un enemigo de sangre. Ahora, cualquier venganza brutal contra el corazón petrolero saudí estará, a sus propios ojos, completamente justificada. Así que ahora Arabia Saudita estará aterrorizada y necesitará aún más de la protección del escudo estadounidense, que es exactamente la jaula de oro que Washington diseñó desde el primer minuto. Así es como arrastras a un reino inmensamente rico hacia las fauces de una guerra interminable. No les pides permiso, por favor. Los empujas al abismo hasta que no les quede otra maldita salida. Y lo más desgarrador de toda esta tragedia, ¿crees que el gobierno iraquí no intentó gritar la verdad sobre esto? Apenas ayer, Irak anunció que habían capturado a combatientes extranjeros lanzando drones desde su propio territorio para que pareciera obra de grupos proiraníes. Denunciaron a gritos que hay bases ilegales dentro de las fronteras iraquíes, utilizadas clandestinamente por otros países para crear caos. Pero, ¿quién se digna a escuchar la voz de Irak? Nadie. Irak ha sido reducido a un simple tablero de ajedrez donde otros juegan a matarse. Todo el mundo bombardea Irak. Estados Unidos lo bombardea. Turquía lo bombardea. Israel lo bombardea. Irán lo bombardea. Y ahora, Arabia Saudita también lo bombardea. ¿Cuándo llegará el día en que alguien mire a los ojos del pueblo iraquí y les pregunte si realmente quieren que su hogar siga siendo el polígono de tiro personal del resto del mundo? Así que déjame resumirte la verdadera historia detrás del humo y los escombros en palabras muy simples. Punto número 1. La mentira oficial. 30 drones, supuestamente enviados por grupos pro-iraníes, atacaron objetivos estadounidenses y saudíes, por lo que como héroes agraviados, Washington y Riad bombardearon Irak y mataron a 20 combatientes. Punto número 2. Lo que te ocultan en las sombras. Arabia Saudita jamás quiso meterse en esta pelea. Bombardear Irak no le arranca ni un solo rasguño a Irán, solo alarga eternamente la agonía de la guerra. Y el momento exacto de este estallido, justo después de la feliz cumbre con Netanyahu, es una coreografía macabramente perfecta. Punto número 3. La trampa maestra. Al obligar a Arabia Saudita a mancharse las manos de sangre en Irak,
Estados Unidos garantiza que los saudíes jamás puedan volver a tender un puente de paz con Irán. Ahora, Riad es un objetivo con una diana en la espalda. Ahora, Arabia Saudita debe vivir arrodillada bajo la protección militar estadounidense para siempre. Y eso significa que las bases de concreto norteamericanas se quedan para siempre. Eso significa que la guerra subsidiaria se alimenta de carne fresca para siempre. Esto jamás se trató de 30 drones perdidos en el desierto. Esto siempre se trató de encadenar a Arabia Saudita al infierno de esta guerra. Y si eres tan ingenuo como para creer que todo esto termina con los bombardeos de esta noche, estás muy equivocado. Esto es solo el escalofriante prólogo, porque mañana amaneceremos con la noticia de 10 drones más, o 20 más, o algún burócrata de traje dirá que los hubo. Y luego habrá más destellos de misiles en la noche, y luego más drones fantasmas, y el ciclo de muerte girará y girará sin fin. La pregunta que debe quemarte la cabeza esta noche no es qué manos en la oscuridad lanzaron esos drones. La verdadera y aterradora pregunta es, ¿quién se desespera porque esta máquina trituradora de sangre y dinero no se detenga jamás? Porque, sin lugar a duda, alguien allá arriba lo hace. Y te aseguro que no son las familias enterradas en Irak, no son los ciudadanos comunes en Arabia Saudita, y ni siquiera son esos jóvenes soldados en las bases estadounidenses que tienen que pasar cada madrugada despiertos, sudando en frío, esperando el impacto del siguiente misil. Piensa muy bien en eso.